Encantado se encuentren hoy acá conmigo, hoy 15 de enero de 2024, clase esta dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar respuestas vinculadas al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Bueno, en la sesión anterior habíamos culminado con el tema del debido proceso propio, establecido en el artículo 49 de la Constitución. Como último elemento de ese derecho, esa garantía que está repleta de derechos, habíamos abordado lo que era la cosa juzgada, descrita en el artículo 49, numeral 7 del Código de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en realidad encerraba dos derechos. Uno era la cosa juzgada y el otro era la imposibilidad de nueva persecución. Es decir, la imposibilidad de nueva persecución es la consecuencia, es el efecto de haberse llegado ya a una etapa de cosa juzgada, de rejudicado. Nos estaba quedando un último numeral de dicho artículo 49, que era el artículo 49 en su numeral 8, es decir, la omisión injustificada. De acuerdo a lo que habíamos hablado en la pasada sesión, el debido proceso es una relación sistemática o sistémica. Todo está imbricado, todo se encuentra relacionado. Repito, reitero, el mismo, ya que lo hemos abordado hasta acá. Comienza ese numeral primero con el llamado derecho a la defensa. ¿Y por qué se defiende? Numeral segundo, porque se es presunto inocente. ¿Y ante quién alguien se defiende? Ante una audiencia, en una audiencia. ¿Y quién establece las pautas de la audiencia? El legislador. ¿Y quién dirige la audiencia? Y entonces la respuesta está entre el numeral tercero y el numeral 4 del artículo 49, un juez natural. ¿Y cómo debe ser ese juez natural? Bueno, tiene que ser idóneo, tiene que ser competente, tiene que ser imparcial, tiene que ser conocido. Sí, pero ¿qué premisa probatoria vamos a encontrarnos? Y la respuesta está en el 49, numeral 6, la llamada omisión, la no confesión coacta. Nadie podrá ser obligado a declarar en causa propia, ni a confesarse, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Sí, pero ¿qué referencia sustantiva hay para ese enjuiciamiento? Y nos lo dice pues el numeral 6, el llamado principio de legalidad sustantiva o la tipicidad. Pero, ¿y si todo lo anterior se hizo bien? Entonces la respuesta está en el numeral 7 del artículo 49. Ocurre la omisión injustificada, ocurre la cosa juzgada. ¿Y cuál es la consecuencia de la cosa juzgada? Bueno, el non bis in idem. La imposibilidad de nueva persecución. Y si todo lo anterior se hizo mal, ahí está la respuesta en el numeral 8 del artículo 49. Ocurre la omisión injustificada. Omisión injustificada por parte, pues, de un órgano jurisdiccional. El concepto de la omisión injustificada puede verificarse, digamos, de tres formas. Uno, si ese juez hizo mal su ejercicio jurisdiccional, incurrió en un error in judicandum en el ejercicio decisorio,
o en un error improcedendum en el desarrollo del proceso, ahí tenemos los recursos. Los recursos son los mecanismos a partir de los cuales se cuestiona la inidoneidad del juez. Ese juez que se requería que fuese un juez natural por ser idóneo, porque conociera el derecho sustantivo o el derecho adjetivo. Bueno, entonces se cuestiona ese desconocimiento del derecho, esa inidoneidad, no confundir con la incompetencia, la inidoneidad en la relación del desconocimiento del derecho, la no adecuación al iuria novit curia por parte del juez. Entonces ahí tenemos los recursos. O sea, ante una omisión injustificada por parte del juez, ahí tenemos los recursos como mecanismo para cuestionar el desconocimiento del derecho. También existe una vía civil para resolver el asunto, y ustedes lo tienen que haber estudiado en procedimiento civil. Un recurso, una acción que se llama la acción de queja, que va directamente contra el bolsillo del juez, es decir, va directamente contra el patrimonio del juez. Si el juez ha causado un perjuicio patrimonial en el ejercicio jurisdiccional, entonces se interpone esa acción de queja y que está descrita pues en el Código de Procedimiento Civil. Pero nos estaría quedando una tercera forma de plantearse esa omisión injustificada, que es el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria judicial, que está regulado por el Código de Ética del juez y la jueza venezolana. Código de Ética cuya promulgación inicial ocurrió en 2010, luego de sustituir a toda una serie de normas vinculadas al ámbito del ejercicio disciplinario judicial, como por ejemplo la ley del Consejo de la Judicatura, el reglamento de la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial. Ese código de ética del juez y la jueza venezolana establece lo que se llaman las sanciones disciplinarias. Esas sanciones disciplinarias fundamentalmente se dividen en tres: amonestación, destitución y suspensión. Entonces, nos vamos a encontrar con tres formas de atacar el problema de la omisión injustificada del órgano jurisdiccional. Uno, a través de los recursos. Dos, a través de la acción o el recurso de queja. Y tres, a través de los procedimientos disciplinarios. Profesor, ¿y podría realizarse todo conjuntamente? Nada lo impide para que sea así, para que se pueda realizar de forma coetánea conjuntamente. Bueno, estimados, ya con esto hemos abordado el tema de las garantías constitucionales del proceso, esa distinción entre debido proceso propio y debido proceso extensivo, que ya lo hemos abordado hasta acá, y ahora nos ocupa el tema de la teoría del proceso penal, la existencia de una teoría del proceso penal que la haga diferenciar frente a una teoría del proceso de otro corte, del proceso civil. Fundamentalmente, cuando ustedes estudian teoría del proceso, generalmente los profesores abordan el tema de la acción, la jurisdicción, la competencia, y yo creo que ello no ha de estar desligado en el análisis de una teoría del proceso penal. Pero yo, como lo hago en cada una de estas clases, suelo recomendar un texto importante, un texto que para mí es capital. Y es este texto del gran procesalista español, Juan Montero Aroca, que se denomina Principios del Proceso Penal, una explicación basada en la razón. Es un libro pequeño, es un libro escrito con una prosa bastante fácil, bastante entendible, un libro fácil de leer. Es un libro, fíjense lo que establece el subtítulo, una explicación basada en la razón, es decir, la existencia de un proceso penal y sobre todo la existencia de un proceso penal acusatorio, ya no tanto vinculado al ámbito de lo jurídico, del texto jurídico, sino la razón como un mecanismo que permite la justificación del porqué de la existencia del proceso penal.
Es una pequeña bibliecita, pues, del derecho procesal penal que hasta se consigue. Creo que hasta está en PDF. Allí están las coordenadas. Recuerden que cada una de mis clases yo suelo ubicar en el box, en la caja, pues, estas láminas que yo diserto frente a ustedes y allí está, bueno, la referencia la están viendo ustedes ahorita mismo. Creo que ese texto, cuánto me gustaría que se lo leyeran completico, cuánto me gustaría que se lo leyeran y que lo subrayaran, porque allí permite explicar el porqué de la existencia de un proceso acusatorio. Es un libro de lectura obligatoria para mis alumnos. Pero vamos a ver, vamos a asumir una visión forense del proceso penal. Vamos hacia la búsqueda de una teoría del proceso ya desligado de avatares civilistas y ya concretándonos exclusivamente al ámbito de lo penal. Nos vamos a encontrar con derechos subjetivos. En primer lugar, esos derechos serían de carácter sustantivos. Son derechos que se gozan, que se ejercen, que se disfrutan: la libertad, la propiedad, la posesión. Ahora bien, cada uno de estos derechos se encuentran en un relacionamiento. Entonces, si hablamos de una relación jurídico-procesal penal, es porque están relacionados dos sujetos. Es decir, hay un encuentro a partir del cual se le atribuyen derechos sustantivos a uno y se le niega algunos derechos sustantivos a otro, porque son derechos inherentes a cada quien. Al pertenecerles a alguien, esos derechos sustantivos, bueno, se transforman en derechos subjetivos, es decir, le acaece, le son inherentes a una persona en concreto, a un sujeto. En el ámbito de la relación jurídico-procesal penal, no podríamos hablar de otro derecho sustantivo más que el llamado ius puniendi, el derecho público a la sanción. Ello tiene inclusive hasta un sustento constitucional. Está allí en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El poder público le corresponde velar para que los delitos que sean cometidos contra la víctima sean sancionados. Por cierto que esa norma, el 30 de la Constitución, habla de sanción y de resarción. No es tanto que el tema de la sanción, a algunos le importará, a alguna víctima le importará poco, qué sé yo, los 3, los 4 años, los 2 años que alguien vaya a purgar en prisión por haber sido responsable de un hurto simple. A lo mejor le importaría mucho más la resarción. Entonces, sanción y resarción se verifica en ese artículo 30. Resarción como consecuencia de una concreción de la sanción. Esa sanción que se articula en ese proceso penal a partir de una variable formal, que es un delito que todavía no ha sido probado, pero que en sus perspectivas formales, en su supuesto de hecho, en su consecuencia jurídica, debe derivar una sanción. Ese que se encuentra en un código penal o en un cuerpo de ilicitud penal colateral, ese derecho sustantivo, derecho público a la sanción, el ius puniendi. Ahora, como muchas cosas en la vida, les he dicho que este relacionamiento implica que no exista una soledad de sujeto dentro de ese esquema de la teoría del proceso, sino que está vinculado, está relacionado a alguien. Y estaría relacionado ese ius puniendi que está en cabeza del Poder Público Nacional. Les mencionaba yo a ustedes que luego del proceso de creación de las constituciones, el Poder Público se quedó con la potestad de tipificar delitos, observa conductas disvaliosas y esas conductas disvaliosas las inscribe dentro de un código penal, las describe dentro de un código penal y las valora atribuyéndole una sanción de 2, 3, 4 años, atendiendo al quantum de afectación, a la entidad de afectación de ese delito, a la modalidad comisiva. Ahora bien, en ese proceso no solamente se encuentra el poder público. Evidentemente, en ese proceso penal nos vamos a conseguir con un procesado.
ese procesado en el cual tiene otro derecho sustantivo. Si el poder público tiene el jus puniendi, el derecho a la sanción, bueno, entonces ese procesado tendrá el derecho sustantivo a ser considerado inocente, la llamada presunción de inocencia. Se enfrentan esos dos derechos, el derecho a la sanción en el poder público, en cabeza del poder público, con la presunción de inocencia. Pero si ya utilizamos el latinazo, el jus puniendi, obviamente en el proceso penal vamos a utilizar el otro latinazo, ius libertatis, porque es la libertad la que pueda estar menoscabada en el ejercicio del proceso penal. Ya no es un tema patrimonial. Ya sabemos que por el artículo 9 del Código Penal, los delitos, las faltas, los crímenes se sancionan con privaciones de libertad y por lo tanto la aflicción de la libertad como consecuencia del encuentro de una responsabilidad penal. Sí, pero a lo largo del proceso, sin que todavía esa persona no haya sido encontrado responsable penalmente, a lo largo del proceso pueden existir medidas cautelares, medidas que afecten la libertad, medidas de aseguramiento que de alguna forma vinculen a ese procesado al proceso. No es lo mismo hablar de la teoría del proceso en un ámbito penal que hablar de la teoría del proceso en un ámbito civil. Por ejemplo, yo les voy a contar algo que me contó alguien que está aquí con ustedes, porque están viendo, una de mis alumnas, pues Inés Quintero, que siempre llega tarde para que no le pregunte. Entonces, ella me contó que ya estaba en un centro comercial, ¿verdad? Viendo a ver si se compraba una carterita ahí en el centro comercial, viendo la vidriera, y de repente se le apersona un muchacho, Eduardo, y le dice: hola, Inés, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Oye, Eduardo, oye, ¿desde cuándo no nos veíamos? Desde el liceo, donde estudiábamos, por allá en Katia. Oye, qué bueno, vale, ¿y qué es tu vida, Inés? Y entonces ella le dice: yo estoy estudiando Derecho. Y Eduardo le dice: oye, qué bueno, vale, hablar con alguien que está estudiando Derecho, porque yo quiero comentarte que yo fui demandado en un tribunal. Y entonces viene Inés y le dice: ah, no, chico, eso a mí me han dicho que no hay prisión por deuda. Es un tribunal civil, entonces no. Si quieres, ni siquiera lleves abogado. Te nombran un defensor ad litem y entonces allí se te ejerce tu defensa. Pero imaginémonos que el tal Eduardo le dice a la amiga, le dice: no, mira, yo me estoy presentando ante un tribunal de control. Bueno, empieza la muchacha a mirar para todos lados, ¿verdad? Muy angustiada, porque evidentemente no es lo mismo ser encausado en una causa civil que en una causa penal. El tema de la libertad está allí a la vuelta de la esquina. Es decir, yo no puedo de una forma simplista hablar fríamente sobre la teoría del proceso en el caso de lo penal sin enfocar el tema de la libertad. No solamente como sanción final, sino que en el desarrollo del proceso por lo menos existirá un rasguño de la libertad. Ni siquiera que se le ha dictado una medida judicial preventiva, privativa de libertad. Fíjense que lo que se ha dictado es apenas una medida cautelar sustitutiva, la presentación periódica. Bueno, entonces esa persona sabe que tiene que ir a presentarse de forma periódica en un tribunal, la prohibición de salida del país, el no poder estar en otro circuito judicial penal. Evidentemente que el tema de la libertad juega un papel crucial en el ámbito de la teoría del proceso. Ahora bien, son dos derechos sustantivos que se enfrentan y que al pertenecerles a sujeto de derechos son derechos subjetivos. Sí, pero hace falta un derecho adjetivo, uno por cada uno. Hace falta un nivel de articulación, de ejercicio de esos derechos sustantivos. Uno por cada uno. Es decir, serían sendos derechos.
Si yo ahorita, a lo mejor a cualquiera de ustedes que están aquí en mi clase, en Zoom, le preguntara, dime lo que es sendos, y entonces a lo mejor viene alguno y me responde de una manera muy coloquial y me dice, sendo significa grandote, ¿verdad? Grande. Y entonces yo te diría, bueno, será senda calva, sendo carro el que está allá afuera. Pues no, eso será una forma bien coloquial, bien chabacana de abordar la palabra sendos. Sendos sería o significaría uno por cada uno. Es decir, que por cada derecho sustantivo nos vamos a encontrar con un derecho adjetivo en esa relación procesal. Eso es lo que alude esa palabra. Entonces, por cada uno de estos derechos sustantivos nos vamos a encontrar con un derecho adjetivo, sendos derechos. Entonces, bueno, el derecho público a la sanción, el jus puniendi, es necesario que alguien lo articule, que alguien lo ejerza, que alguien accione, porque allí está formalmente en el Código Penal la descripción del homicidio, la descripción del hurto, la descripción de la estafa, la descripción de la apropiación indebida. Sí, pero frente a la comisión de ese delito, alguien tiene que tomarse la molestia de imputar, de formular el cargo, como lo vieron ustedes cuando habíamos hablado del numeral primero del artículo 49, cuando hablábamos del debido proceso propio. Obviamente que ese derecho a la acción le corresponde al poder público. El poder público no solamente tipifica delitos y le establece su valor, sino que también ejerce la acción penal. Bueno, la ejerce en los llamados delitos de acción pública, porque también el Estado le dejó a las víctimas un pequeño porcentaje, un porcentaje muy bajo de delitos de instancia de parte agraviada, en el sentido de que le corresponde el ejercicio es exclusivamente la víctima frente a la comisión del delito. La víctima instauraría ese proceso y allí no hay vela en ese entierro. El fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal, conforme lo establece el artículo 285, numeral 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, seguimos en ese relacionamiento. Si tú tienes como derecho adjetivo el derecho a la acción, pues evidentemente ese que se dice presunto inocente, esperaríamos de él que él ejerza su derecho a la defensa, uno por cada uno. Si el Estado indica que tiene el derecho a la sanción, el jus puniendi, no confundir el jus puniendi con el derecho a la acción, bueno, lo ejercerá y uno esperaría de aquel que se considera presunto inocente, bueno, que se defienda. Pero fíjate que así como una especie de crucigrama, estas cosas a veces no ocurren de esta forma tan perfecta. A lo mejor yo te concedo que tienes el derecho a la sanción, sí, porque evidentemente cometiste un delito establecido dentro de un tipo penal, está en un tipo penal, pero no tienes el derecho a la acción porque te dormiste en los laureles, ocurrió la prescripción, el transcurso del tiempo hizo perderte tu derecho a la acción. O puede ser que yo te permito que acusas, tienes derecho a la acción, pero de jus puniendi absolutamente nada. ¿Y eso por qué? Bueno, porque estás acusando por un hecho que no reviste carácter penal, estás acusando por un incumplimiento contractual y eso no reviste carácter penal. En la otra acera pudiera ocurrir exactamente lo mismo. Tú dices que eres presunto inocente, pero cuando acudes al proceso, pues nada, no te defiendes, admites los hechos. O puede ser que yo te permita que te defiendas en el proceso. Hay procesados que así serán de importante que le nombran hasta 3 abogados en el ejercicio de su defensa. Te permito el derecho a la defensa, pero de presunción de inocencia, absolutamente nada. Eres un subyúdice, de verdad has cometido delito. Entonces, conceder un derecho a la sanción o un derecho a la acción o un derecho a la defensa ocurre nada menos y nada más que en el proceso. El proceso como escenario natural, como tinglado necesario para el reconocimiento de tantos derechos sustantivos como derechos adjetivos. Pero uno pudiera hacerse la pregunta, pero espérate, Ángel Serpa, yo creo que te estás equivocando.
Porque yo creo que solamente el titular de la acción penal, el poder público, quien puede acceder al proceso bajo aquella fórmula del nemo iudec sine actore. Solo el actor puede acudir al proceso. Pues no, mira, yo creo que no me equivoco y debemos volver al vértice en el sentido de que aún en momentos tan iniciales, aún en momentos en que no se ha concretado la acusación, el defendible tiene derecho a acceder al proceso y tiene derecho a contradecir esa eventual pretensión. Imaginémonos que alguien haya interpuesto una denuncia por un hecho que no reviste carácter penal. Bueno, conforme al artículo 28, numeral 4, literal C del Código Orgánico Procesal Penal, puede ese denunciado ejercer la excepción porque el hecho no reviste carácter penal. La Sala Constitucional, por ejemplo, ha decidido que en los delitos de instancia de parte agraviada que se inician con la presentación de una acusación privada, puede ser que previamente el que va a acusar solicite a un tribunal de control un auxilio judicial que lo auxilie porque él no sabe quién fue que le emitió el cheque sin provisión de fondos, él no sabe quién fue el que lo difamó porque era un periódico y en el periódico esa persona que escribía y que firmaba era un seudónimo y por lo tanto le permite el auxilio judicial. Bueno, la Sala Constitucional ha decidido que aun cuando ni siquiera se haya interpuesto la acusación, si el juez de control va a decidir el auxilio judicial, tiene que realizar una audiencia en donde el eventual acusado privado, el que todavía no ha sido acusado, el eventual acusado privado asista. Por lo tanto, ese proceso, ahí desde los momentos iniciales, nota que lo que yo te decía en dos clases anteriores, cuando te hablaba del encabezado del artículo 49 de la Constitución y te decía, el debido proceso obra en toda etapa y grado de la investigación y del proceso. Aún antes de que el proceso pudiera instaurarse, surge la necesidad del derecho a la defensa. Bueno, amigos, los invito a que ingresen con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta primera sesión de hoy para que veamos la segunda clase del día de hoy o la continuación de la clase del día de hoy. Gracias.